Bueno, aquí en el aprendizaje esperado vamos a estudiar lo de la estructura de Lewis. Debo de recordar que el átomo se compone de pequeñas partículas subatómicas. En el núcleo, la parte positiva y neutra, que son los protones y neutrones, y que girando alrededor de ellas están los electrones. Y para poder acomodar esos electrones, voy a utilizar el modelo atómico de Bohr. Entonces, de esta manera, en el último nivel de energía va a quedar los electrones de valencia. Ejemplo, el sodio tiene 11 electrones, pero de esos 11 electrones, los que hay en su última órbita, pues aquí solamente es uno. Entonces, el sodio solamente tiene un electrón de valencia. Otro ejemplo sería el cloro. Si yo desarrollo el modelo atómico de Bohr, para este elemento voy a constatar que en su último nivel de energía u órbita va a existir únicamente pues los 7 electrones que se ven aquí. Entonces, cuando cloro quiera formar un enlace químico, va a utilizar los electrones de valencia para hacerlo. Ahora tengo que saber algo, estos electrones de valencia, pues obviamente son los que se utilizan para formar ese enlace químico. Este científico, Gilbert Newton Lewis, nos dice que aquí la familia A, si yo observo mi tabla periódica del lado izquierdo, en mi familia A voy a tener una clasificación con puntitos. Esos puntitos me están representando los electrones de valencia, es decir, ya el tener esta tabla de la estructura de Lewis, ya no tengo que hacer todo el modelo de Bohr para poder observar cuántos electrones de valencia tiene cada elemento. Entonces, si un elemento está en la familia 1A, pues solamente va a tener un electrón de valencia. Y cuando estos elementos de la familia 1A quieran participar en un enlace químico, solamente van a poder aportar un electrón. Los que están en la familia 2A, por eso van a tener 2 puntitos, porque representan los 2 electrones de valencia que van a tener. Del otro lado, si yo veo, tengo toda la familia B sin utilizar porque no aplica con la estructura de Lewis. De este lado, si yo observo, los que están en la familia 3A van a tener 3 puntitos, los de la familia 4A 4 y así sucesivamente. Entonces, para no tener esta tabla completa, pues se puede reducir a esta tabla que tenemos del lado derecho, donde nos dice familia 1A, H con un solo puntito y pues ya dijimos el por qué. Ahora, Gilbert Newton Lewis, o Lewis, se apoya en lo que es la regla del octeto. La regla del octeto, enunciada por Walter Kossel, dice que un elemento químico necesita 8 electrones de valencia para obtener su estabilidad química. Entonces, yo voy a utilizar todos mis elementos químicos para formar un octeto. Entonces, algunas veces estos electrones, los elementos los van a tener que regalar y otros los van a recibir, pero también hay la posibilidad que entre 2 elementos o más puedan compartir para que todos formen el octeto. Ahora, todos los elementos que están en la familia 8A nunca van a participar en un enlace químico, debido a que tienen su último nivel de energía con 8 electrones. Y como la estabilidad química dice que necesita 8 electrones, pues estos elementos ya no necesitan de otro enlace o de otro elemento para tener su estabilidad. Por lo tanto, se les llama gases nobles o gases inertes, porque no reaccionan con nadie, porque no necesitan juntar esa estabilidad. El único elemento que de esta columna o familia que no lo cumple es el He helio, porque solamente tiene 2 electrones de valencia, pero al pertenecer a la familia 8A, pues tiene que cumplir con la condición de no hacer enlace químico con ningún elemento. Y entonces, si a mí me pidieran representar algunos elementos, pues sería de esta manera. L y litio
es el número 3 en la tabla periódica. Entonces, si a mí me pidieran el modelo atómico de Bohr, pues lo realizo y acomoda sus 3 electrones. Su símbolo es Li, pero para no hacer el modelo de Bohr, pues yo ya sé que si está en la familia 1A, pues solamente tiene un electrón de valencia y su estructura de Lewis, pues solamente es con un puntito porque pues pertenece a esta familia. Y así en los demás elementos, nitrógeno está en la número 5, pues por eso va a tener 5 electrones de valencia y le voy a poner esos 5 puntitos. Calcio está en la familia número 2A, entonces tiene 2 electrones de valencia y su estructura pues va acompañada de 2 puntitos. Lo mismo para AR, argón, está en la familia 8A, tiene 8 electrones de valencia y tiene esos 8 puntitos. Ahora, ¿cómo puedo utilizar esto de la estructura de Lewis, que es el sistema de puntos o signos para representar estos electrones de valencia? Hay varias reglas que puedo considerar para desarrollarlo. Sin embargo, como nuestros ejercicios no tienen un orden muy complejo, no las vamos a realizar, pero aquí se las pongo para que ustedes las puedan conocer. Y estas reglas van acompañadas de un concepto que se llama electronegatividad, pero esto lo vamos a utilizar más adelante en otro tema. Ahora, ¿cómo puedo yo realizar una estructura de Lewis? Si yo veo que aquí tengo una fórmula que me dice Na sodio, Cl cloruro de sodio, voy a tener ese enlace. En este caso es un enlace que me representa sal de mesa o cloruro de sodio. Voy a tener que dividir cuántos elementos hay ahí, Na sodio y Cl cloro. Si yo observo en los que tengo aquí subrayados, tengo el sodio en la familia 1A y el cloro abajo del flúor que tiene 7 electrones. Entonces cada uno de ellos va a aportar sus electrones de valencia de la siguiente manera. Sodio, al estar en la familia 1A, pues solamente va a colocar un electrón, y Cl cloro, al estar en la familia número 7, pues coloca 7 electrones. Ahora, ya que los tengo colocados, tengo que saber de qué manera unirlos. Si solamente le hace falta al cloro un electrón para llegar a 8, pues quiere decir que lo va a obtener del elemento con el que está formando su enlace. Entonces, de esta manera, pongo que sodio tiene un electrón que va a enlazar con cloro y de esta manera quedan unidos, 1 a 1. Entonces, cuando yo no lo haga de manera horizontal, puedo hacerlo o integrarlo a su órbita para que a cloro se le vea esos 8 electrones de valencia. Sin embargo, no hay mayor dificultad o diferencia si lo hacemos acá 1 a 1 o si lo colocamos de esta manera, porque yo tengo que visualizar que me quede de manera correcta. Ahora, ¿cómo represento ese enlace que se está ejecutando entre sodio y cloro? Pues como solamente cada uno de ellos aporta un electrón, tengo que ponerle una rayita o un guión que me está explicando que sodio se une con un electrón a cloro. Otro ejemplo, azufre y oxígeno. Ese azufre o de oxígeno están en la familia número 6A. Ahora, como cada uno de ellos está en la familia 6, pues yo voy a tener que dibujarle a ambos los 6 electrones de valencia que le corresponden a cada uno de ellos. Como a cada uno de ellos le hace falta 2 electrones para llegar a 8 y complementar el octeto, quiere decir que entonces cada uno de ellos tiene que compartir 2 electrones. De esta manera, azufre va a unirse con oxígeno uniendo 2 electrones, y si yo cuento, pues van a tener su regla del octeto o su estabilidad química completa. Entonces, azufre se va a representar una unión de tipo doble para que junte ese octeto. Luego entonces, otro ejemplo, nitrógeno, pero esta fórmula, si ustedes se fijan, es diferente a las demás. Este nitrógeno la acompaña
o le sigue un número 2. En este caso, el número 2 es un subíndice. Cuando yo no te vea que la fórmula química tiene un número, el número que está representado es el número 1. Entonces, en las fórmulas químicas, el número 1 no se escribe porque lo está representando en el símbolo del elemento. En este caso, nitrógeno 2 quiere decir que es diatómico, que hay dos átomos de nitrógeno. Nitrógeno está en la familia 5A. Entonces le voy a tener que dibujar 5 puntitos que representan los 5 electrones de valencia. Y entonces 1, 2, 3, 4, 5. Y del otro lado otro nitrógeno. 1, 2, 3, 4, 5. Como a cada uno de ellos le falta 3 electrones para poder llegar a su octeto, voy a generar un enlace de carácter triple. Es decir, voy a tener que colocar 3 puntitos de un lado para que se unan con los otros 3 electrones y de esta manera, si yo los cuento así, el primer nitrógeno estaría juntando los 8 electrones de valencia. Entonces, si yo cuento para el otro nitrógeno, al compartirlos, ambos comparten y ambos reúnen la regla del octeto o cumplen la regla del octeto. Ahora, ¿cuántas líneas o guiones voy a poner para este enlace? Pues aquí le voy a poner 3 líneas o 3 guiones que me está representando que nitrógeno a nitrógeno se une uniendo 3 electrones, es decir, de cada lado se están compartiendo 3 electrones para poder llegar a esa regla del octeto. Ahora, algo que debo de saber es que ya no hay otro tipo de enlaces, solamente puede ser enlace simple o sencillo, que es de 1 a 1, enlace doble, que es de 2 y 2, y un enlace triple que va de 3 puntitos o de 3 electrones. Ya no hay de 4 ni de 5, esos ya no existen. Entonces, si yo quiero seguir representando esto, aquí va otro ejemplo. Tengo mi fórmula química. La fórmula dice H2O. Quiere decir que entonces tengo 2 hidrógenos y un oxígeno. Electrones de valencia. Los voy a buscar primero mis elementos en la tabla de Lewis. Entonces, hidrógeno está en la familia 1A, le corresponde un electrón de valencia. Oxígeno está en la familia 6A, le corresponden 6 electrones de valencia. Entonces, a la hora de que me pidan esos electrones de valencia, pues yo ya sé que para hidrógeno es 1 y para oxígeno es 6. Si me pide la estructura de Lewis de cada elemento, entonces para hidrógeno, pues solamente le dibujo un electrón y para el oxígeno, pues aquí le voy a tener que dibujar los 6, 1, 2, 3, 4 y ahí queda completo. Ahora, para hacer mi estructura de Lewis, en este caso voy a poner el oxígeno en medio. ¿Por qué lo voy a poner en medio? Porque es el elemento que puede complementar el octeto, es decir, hidrógeno, al tener un solo electrón de valencia, no puede conectar más o atraer más electrones más que uno solo. Entonces, si lo suma, uno que tiene y un otro que conectaría, pues únicamente serían 2. En este caso, pues se los va a tener que regalar o transferir al oxígeno. De esta manera, el oxígeno con sus 6 electrones cada lado va a colocar un hidrógeno. ¿Por qué no puede colocarlo según lo que yo dibujé en la parte de arriba o en la parte de abajo? Porque el número de electrones tiene que corresponder, es decir, si oxígeno tiene 2 electrones de ese lado, forzosamente yo tengo que poner ahí un elemento con la misma cantidad de electrones y como hidrógeno solamente tiene 1, pues no puede existir esa posibilidad. Ahora, por los lados, que ya sabemos que es arriba, abajo, derecha, izquierda, solamente le cabe un símbolo. Entonces no podría yo poner 2 hidrógenos en el mismo lado porque sería incorrecto. Entonces, si yo cuento para oxígeno, me quedan los 6 que ya tenía, más los 2 electrones de cada hidrógeno que hay en este tipo de enlace, pues ya tengo 8 electrones. Entonces, ahora, ¿cómo quedaría su representación de este enlace químico? Pues hidrógeno se une a un electrón con oxígeno y oxígeno se une también de ese mismo lado con, o de este otro lado, con hidrógeno.
y así quedaría esta información. Ahora, otro ejemplo, CO. Tenemos ahí un monóxido de carbono. Carbono es C y la O de oxígeno. Si yo los ubico, carbono está en la familia número 4, entonces oxígeno está en la familia número 6. Ahora, ¿cuántos electrones de valencia tiene carbono? Pues como está en la familia número 4, pues va a tener 4 electrones de valencia, y oxígeno, al estar en la familia 6, pues va a tener 6 electrones de valencia. ¿Cómo va a ser su estructura de Lewis? Pues al igual que en la tabla. Carbono con 4 puntitos que representan los 4 electrones de valencia, y oxígeno que representan 6 electrones, que son sus 6 electrones de valencia. Luego entonces, ¿cómo voy a dibujar mi estructura de Lewis? Pues voy a poner que oxígeno, 2 electrones iniciales, debido a que tiene 6 y necesita solamente 2 para llegar a 8 y cumplir la regla del octeto, y pues ahí va a conectar al carbono. No puedo poner primero el carbono porque carbono tiene 4 electrones de valencia, y como solamente hay otro elemento en mi enlace químico, necesitaría conectar esos 4, y como los enlaces de 4 no existen, entonces necesito yo aquí colocarlo de esta manera. Coloco los 6 electrones de oxígeno, y aquí conecto o enlazo el carbono con el oxígeno. Aquí no importa si el carbono me queda del lado izquierdo o del lado derecho o en la parte de arriba, siempre y cuando yo me verifique que va a tener un enlace de tipo doble. ¿Y cómo lo voy a representar? Pues aquí pongo los electrones que me hacen falta, y luego entonces me fijo que carbono se une 2 veces o con 2 electrones al oxígeno, y entonces me queda de esta manera. Y ya para terminar, tenemos aquí esta otra fórmula que es diferente a la anterior. ¿Cómo me va a quedar aquí? ¿Cuál es la única diferencia con la anterior? Que yo veo que ahora tiene un número 2 la fórmula. Entonces ahora, en vez de tener monóxido de carbono, tengo dióxido de carbono. Yo ya sé que va a tener el carbono 4 electrones de valencia y el oxígeno 6, que esta es su representación de la estructura de Lewis. Y entonces su estructura queda de esta manera. Carbono en el centro. ¿Por qué? Porque al haber 2 electrones, coloca uno del lado izquierdo y uno del lado derecho. Entonces, si yo cuento para el oxígeno del lado izquierdo, 6 que ya tiene y 2 que enlaza con el carbono, ya tiene los 8. Y del lado derecho también, 6 electrones de valencia que tiene el oxígeno, más 2 que le está regalando el carbono, pues ya tiene entonces los 8 electrones. Y lo único que tengo que hacer es representar ese enlace químico de oxígeno a carbono de manera doble. Y pues bueno, esta fue la explicación. Espero que les haya quedado un poquito más claro el tema y así puedan realizar su tarea.